Y ya, bueno, pero para compartir aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Buenos días, Samantha, ¿cómo estás? Mm, Abogado, buenos días. Qué Buenos bueno días, que compañeros. hoy sí te pudiste conectar al micrófono, eso es favor. Sí, por partes, maestro, para que pueda yo contestar. Muy bien. Bueno, hasta aquí de lo que hemos visto, ¿tendrás alguna duda, alguna pregunta que formularme? No, abogado, todo completo. ¿Está claro? Perfecto. ¿Se ve claramente en la pantalla? Sí. Sí, sí, abogado. Vamos a continuar entonces con nuestra clase y nos quedamos analizando precisamente el segundo grupo de las ciencias histórico-filosóficas, el segundo grupo de las ciencias jurídico-penales. Y nos quedamos exactamente con filosofía del derecho. Comentábamos, si mal no recuerdo, y corríjame si me equivoco, que la filosofía del derecho penal tiene que ver directamente con el concepto general de filosofía. Y para ello yo les refería el concepto que da el filósofo contemporáneo recién fallecido, Norberto Bobbio, quien nos dice que la filosofía en general es precisamente una actitud humana reflexiva sobre el ser y el hacer de cualquier objeto de la realidad, incluidos obviamente nosotros. Entonces, en este caso, la filosofía, como la ve ese autor, no consiste solo en una ciencia, Michel, sino que es precisamente una forma de pensar, ¿verdad? Y se refleja en una actitud. Para esto, entonces, yo, compañera Samantha, habría que, en términos generales, por ejemplo, debemos filosofar sobre nosotros, pues primero tendríamos que contestar la pregunta de ¿quién soy? Y luego, ¿qué hago? Es otra cosa, porque mientras no reflexionemos de esa manera, simplemente somos y simplemente hacemos, pero nunca sabemos el por qué, el para qué. Entonces, habría que pensar, bueno, yo soy en un momento dado, pues en su caso, usted es una mujer, yo soy un hombre, ¿qué más? ¿Qué más es? ¿Qué más eres? Aparte de ser mujer y de ser hombre yo. ¿Qué dirías, Samantha? ¿Qué más eres? A mí. Podría ser un estudiante. Un estudiante. ¿Y qué es una mujer? ¿Qué es un estudiante? Samantha, ¿escuchar? Sí, abogado, lo escucho. Si te preguntaran qué eres, tú seguramente dirías, bueno, soy una mujer. Pues soy madre, estudiante, emprendedora, soy obrera, soy una persona que vale mucho y que necesito, y que como valgo mucho, necesito tener un entorno de respeto. Perfecto, me parece muy bien, pero vayamos a cuenta, según la filosofía de este autor, él nos dice, a ver, tu primer concepto, ¿qué eres? ¿Qué me dijiste que eres? El primero. Madre, Madre. estudiante. Ok, no, nada más vamos por uno. Madre, ok. ¿Y qué es una madre? Como yo lo veo, es una persona que procreó un hijo, 6 pesos, que Okay. procreó un hijo. Ok, bien, con eso me quedo. Y diría, seguir diciendo ese autor, ¿y qué es una mujer? Yo creo que es un ser humano, ¿Y qué, pero Gaby, ¿y qué es un ser humano? Voy a esto.
Ay, ya En un sé. momento dado, la filosofía nos pide que vayamos reflexionando respuesta por respuesta. Por eso se dice también que la filosofía son las últimas respuestas a los últimos ¿por qué? Entonces, en ese caso, se vuelve, digamos, un infinito, porque me dice, soy madre. ¿Qué es ser madre? Una mujer que tuvo un hijo. ¿Y qué es una mujer que tuvo un hijo? No, pues es un ser vivo. ¿Y qué es un ser vivo? O sea, la filosofía trata de llevarte hasta las últimas respuestas de las últimas preguntas que puedan surgir, ¿verdad? Eso es reflexionar, según ese autor. Y luego de que conteste qué es llegar a la esencia de lo que eres, de lo que soy, de lo que es Michelle, habría que preguntar, ¿y qué haces? ¿Cuál sería tu primera respuesta, Michelle? Pues haciendo apuntes. ¿Qué haces? ¿Estás haciendo? ¿Y qué es hacer apuntes? Método de aprendizaje. Ok, un método de aprendizaje. ¿Y qué es un método de aprendizaje? Entonces, esto es lo que en un momento dado Norberto Bobbio nos pide. Dice, a ver, si tú quieres aprender a filosofar, tienes que manejar el método interrogativo mayéutico. ¿Qué soy? ¿Qué hago? Y a veces dicen, ¿y por qué y para qué lo hago? ¿Qué es lo más difícil de politizar? Que es actuamos nada más por actuar, pero no sabemos si la ciencia cierta. Y en última instancia, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, la filosofía nos lleva a las últimas respuestas de las últimas preguntas, o sea, hasta el fondo. ¿Me explico? Y entonces, esto precisamente nos hace llegar o tratar de llegar al punto de las cosas. Bueno, pero volviendo al punto del derecho, también va a haber una filosofía del derecho que aplicando el concepto de Norberto Bobbio nos diría, bueno, derecho, ¿qué es el derecho? No, pues tú dirías tal vez, ¿qué, Michelle? ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas. Ok, ¿y qué es una norma jurídica? Samantha. ¿Me escuchas? Sí, una norma jurídica es, me agarra, es una regla para el comportamiento, que regula el comportamiento del ser humano en la sociedad. ¿Podría ser? Correcto. Ok, ¿y qué es una regla? O sea, voy a aplicar lo que les hacía hace un momento. Pregunta tras pregunta tras pregunta hasta tratar de llegar a la esencia de la primera, ¿no? Y después de que ya agotaste todas las posibles respuestas a esa interrogante de qué es el derecho, ahora vamos a ver qué hace el derecho. ¿Para qué tiene? ¿Qué diría usted? Bien. Bueno, diríamos, como lo refería precisamente Samantha, son normas ¿para qué? Para regular el comportamiento humano. ¿Y para qué queremos regular el comportamiento humano? Para adecuarlo a una convivencia en armonía, ¿no? Para no afectar a los demás, que los demás no me afecten. ¿Ok? Por ejemplo, Samantha, esa sería una respuesta sobre para qué sirve el derecho. Y así como eso va a ir haciendo, formulando varias preguntas de cada objeto de la realidad, incluidos obviamente nosotros mismos, ¿correcto? Bien, en ese caso, aterrizando todo esto en nuestra materia, pues igual diríamos, bueno, ¿qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Qué hace el derecho penal? ¿No? Y entonces, al darle respuesta a estas dos interrogantes que aparentemente es tan sencillo, pues vamos a poder encontrar la esencia del ser y el hacer del derecho penal. ¿Sí? Pero obviamente todo eso es una disciplina, es un conjunto de conocimientos también que a través de metodología nos va a llevar a tratar de encontrar esa esencia, en nuestro caso, del derecho penal. Y dentro de lo que es las ciencias jurídico-penales, que en general constituyen el derecho, este derecho,
Bueno, pues trata de que al construir, al hacer la ciencia del derecho, al elaborar una norma, tengamos presente las respuestas que dimos a qué es el derecho penal y qué hace el derecho penal. Y con base en las respuestas obtenidas en una época y lugares determinados, ¿verdad? Vamos a poder manejar de forma más efectiva, más adecuada, eficaz, la normatividad para regular las conductas de entrada antisociales, antijurídicas y antijurídico-penales. ¿Queda claro, Samantha? ¿Queda claro? Sí. Sí, abogado. Ok, entonces nosotros como estudiantes de Derecho Penal tenemos que, sí, que aprender, entender, interpretar y aplicar las normas e instituciones jurídicas del derecho penal, pero también debemos de reflexionar o hacer labor de reflexión sobre qué es el derecho penal, porque si no simplemente como robots vamos a aprender la ley, la vamos a aplicar, pero sin reflexionar. Mire, en otras áreas del conocimiento jurídico, hablemos del derecho familiar, por decir algo, y dicen, bueno, tú sabes qué es el divorcio, por ejemplo, puedes saber qué es el divorcio, puedes conocer las normas del Código Civil que regulan esta parte de la convivencia de pareja y de familia, ¿ok? Y en un momento dado, cuando surge alguna manifestación de posición para continuar la vida común, pues solicitar el divorcio. Pero, pero también en un momento dado, aplicarlo en esa área, la filosofía, ya bueno, el divorcio, ¿qué es? Una disolución de vínculo matrimonial. ¿Y para qué sirve? Pues para que dejen de convivir la pareja, ¿ok? Y eso, ¿qué beneficios trae para la pareja y para la sociedad? O sea, no nada más se dediques a divorciar, no nada más te dediques a conocer las normas que regulan el divorcio, las normas que regulan los delitos. Reflexiona un poquito cuando actúes. Bueno, voy a hacer esto, pero ¿para qué? Nos decía hace mucho tiempo, tanto que, imagínense cuando yo era estudiante, ¿qué me pasaba? Nos decía nuestro maestro, a ver, nosotros no somos máquinas de hacer divorcios como abogados, debemos de reflexionar, y ahí estaba la filosofía, reflexionar sobre qué tan conveniente es tramitar el divorcio a una persona, a nuestro cliente, y en un momento dado decirle, bueno, a ver, junto conmigo quisiera reflexionar. El divorcio, le voy a decir, legalmente es la disolución del vínculo matrimonial que deja en posibilidad de contraer nuevas relaciones con otra persona cada uno de los cónyuges, subsistiendo los derechos y obligaciones respecto a los hijos. O si es que lo sé, ¿verdad? Pero, pero ¿qué tan conveniente es en su caso concreto separarlo? ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, hacerle ver al cliente cuál sería la trascendencia, la importancia de separarse. Porque nada más se trata de traigan el acta de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio, consigan testigos y vamos a ver qué se va a separar legalmente a ustedes su pareja. O sea, no se trata de actuar mecánicamente, sino con una actitud reflexiva, hacerle pensar al cliente sobre los pros y los contras de esa separación. O si me permiten, en un momento dado, hace mucho tiempo que el divorcio necesario y la ley manejaba un conjunto de causas o hechos que podrían dar al motivo a la separación. Y dicen, a ver, entre ellos estaba la infidelidad de la pareja, la falta de cumplimiento de las obligaciones de los cónyuges. Y muchas veces decían, bueno, a ver, ¿qué tan conveniente que el cliente quería que se cumpliera con esa causa de incumplimiento? Y bueno, ¿qué tan conveniente es para usted, para su pareja y para los hijos el manejar esta causal? ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias negativas con esta parte, la vida futura de los miembros de esa familia. O sea, no se trata nada más de manejar esa cosa porque usted
quiere molestar al otro, sino piense también en usted las consecuencias para él, las consecuencias para los hijos. Entonces eso era en un momento de veces actuar como profesionista con una actitud reflexiva para asesorar de la mejor manera al cliente. ¿Sí me explica? Y entonces, en ese caso, para el derecho penal también, llegan los clientes y dicen, es que me insultó, me faltó al respeto, es que hay violencia, y quiero que se responda, que lo respondan en la cárcel, quiero que lo denuncie, promueva el juicio penal, que lo hundan en la cárcel. Esa es una reacción, digamos, a cierto punto natural en la víctima. Pero ¿qué tan conveniente es? Habría que hacerlo, pensar, filosofar con él. ¿Qué tan conveniente es manejar ese tipo de juicios, de procesos penales en un momento dado? Entonces, ahí está presente la filosofía, tratando de humanizar, si ustedes me permiten el término, un poco más la aplicación del derecho, no nada más conocer el derecho, sino reflexionar sobre su aplicación y su conveniencia o inconveniencia. Dicen por ahí, inclusive de forma muy coloquial en algunos casos, más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque a veces causa más consecuencias negativas en la aplicación del derecho, flexibilizando, puedes evitar malos mayores a futuro. Pero bueno, eso sería lo ideal. Saber, estar preparados para saber reflexionar al cliente o hacer reflexiones sobre esas situaciones. Obvio, no estoy cerrado para no saber por la práctica de profesión que los clientes no siempre están dispuestos a querer reflexionar. Ellos quieren siempre, pero no quieren la solución. ¿Qué es la consecuencia? A veces es lo que les importa. ¿Cuántas veces hemos oído en la gente con el sentido del pueblo que nada, que se puede en la cárcel? Pues, métale una denuncia que se puede para empezar. Nosotros no metemos no metemos denuncia. Nosotros presentamos denuncias y no nosotros el cliente iniciamos una averiguación, estamos una investigación en la carpeta y posteriormente podemos ver. Pero no se trata nada más de actuar para todos, sino hay que pensar. ¿Sí me explicó, Samantha? ¿Queda claro, Michelle? Sí. Bueno. Ahora, después de esto, decíamos, una vez que hemos manejado esa filosofía del derecho como ciencias históricas, ¿verdad? Vamos a entrar al tercer grupo. Samantha, ¿quiere darle lectura a la primera parte de esta diapositiva, por favor? Sí, abogado. Sería tercer grupo, ciencias jurídico-represivas o del deber ser. Derecho penal, derecho procesal penal, penología y derecho penitenciario, policiología, política criminal. Cuarto grupo. Esa primera parte, porque ya Ok, sí, abogado. Vamos a comentar un poquito esto. Dice, tercer grupo, ciencias jurídicas represivas o del deber ser. En este caso, ya no nos va a manejar al derecho penal de esta situación como algo que pudiera llegar a ser, no, es lo que es. Digo, es lo que, no es lo que es, sino lo que debiera ser. O sea, aquí vamos a ver al derecho penal, como dirían algunos analistas, como un ideal, lo que quisiéramos que fuera, como quisiéramos que fuera, ¿sí? Como debe ser, no precisamente como es. Porque muchos dicen, bueno, ¿para qué sirve el derecho si la práctica muchas veces no se cumple lo que dice la ley? Michelle. Y dicen, bueno, aquí no queremos, sino, pero bueno, es que el derecho pertenece filosóficamente al campo del deber ser, o sea, es lo que nosotros aspiramos o quisiéramos que fuera, pero no lo que es. Y no, pero no por eso va a perder su validez intrínseca, su validez esencial. Independientemente de que en la práctica se cumpla o no se cumpla lo que dice la norma, es una guía, es un ideal de cómo queremos, ¿sí?, que fuera la conducta humana. ¿Para qué?
para poder regularla de manera mejor, es que usted no tendría que actuar así, tendría que actuar de esa manera. La ley así lo establece. Es que yo no sé, sí, vamos, pero entonces, ¿cómo quiere usted vivir en paz, con armonía, si usted no pone de su parte, adecuando su conducta a una línea que es como debe ser para vivir en armonía, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, dice, en este caso, el derecho no le dice lo que es, lo que pasa, pues eso lo sabemos en la vida diaria, allá afuera. El derecho va a marcar líneas a través de sus normas, ¿verdad? De cuál es la forma más adecuada de la conducta humana para vivir en sociedad. ¿Me explico? Por eso es en ciencias del deber, de lo que debe ser, no de lo que es. Para ello tenemos las leyes, otro tipo de leyes, otro tipo de normas que vemos, las leyes naturales. Y ahí sí, si esa ley no se cumple, desaparece, porque son leyes que te manejan no el deber, sino el ser. El día que eso no se hace, se acaba esa ley. Hablemos, por ejemplo, de la ley de gravedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley de gravedad? Y es aquí energía que atrae al centro de la Tierra todo objeto dejado en libertad en el vacío. Entonces, esa es una ley natural, pero no nos dice lo que debiera ser, sino lo que es. Y el día que no sea así, esa ley de gravedad. ¿Okay? No, y en cambio el derecho no. El derecho es un, dicen algunos, establece un ideal, lo que sería conveniente para lograr una convivencia o conducta adecuada entre los seres humanos en un grupo o comunidad. ¿Me explico? Entonces ahora, este grupo nos va a indicar a través, esa es la palabra adecuada, el derecho como ciencia del deber ser es un indicativo. Sí. Y bueno, a través de las normas, a través de las leyes, el cuerpo legales como los códigos, nos va a indicar, en ese caso, a través del derecho penal, qué es un delito, qué es, ¿sí? Cómo debe de establecerse, cómo debe establecerse lo que puede ser un delito, cuál debe ser la sanción si se comete ese delito, a quiénes debiera aplicarse esa sanción, bajo qué condiciones, pero establece un indicativo, una aspiración, ¿sí? ¿Ok? Dice, debes de ser respetuoso de la vida humana, no debes matar, porque entonces cometerías el delito de homicidio y te harías acreedor a una sanción, ¿correcto? Pero eso que dice el Código Penal en el artículo 312 del Código Penal del Estado, por ejemplo, y sancionado en el 316 del mismo cuerpo legal penal, no quiere decir que todo el mundo vaya a respetar la vida de los demás. Y precisamente el hecho de que no sean las cosas como debían ser, le da de alguna manera la justificación para la existencia de esas normas establecidas de esos delitos. ¿Por qué? El día que no hubiera ese tipo de conductas indebidas, tendría razón de ser crear una ley de homicidio o un artículo de homicidio. No, ¿para qué? Entonces, aquí esto dice, debe ser así. Y el día que no sea, trae esas consecuencias. Eso no es el derecho penal. Ahora, después tenemos el derecho procesal penal, que es, bueno, ya te dije que es un delito, ya te dije qué consecuencias como sanción o medida de seguridad puede traer si no es la conducta como debe ser, o como es, perdón, como debe ser. Entonces, no lo cumpliste, vamos a tener que aplicar una sanción, pero previamente tienes que seguir estos pasos, estos trámites, estas etapas, este procedimiento ante tal autoridad y de tal forma. Entonces, el derecho procesal penal nos va a permitir conocer cuáles son las formas o procedimientos para llevar a cabo la aplicación de las consecuencias de una conducta indebida establecida en la ley, ¿correcto? Por eso se le llama a esa materia
un derecho personal, sino derecho instrumental, porque esas normas son el instrumento, el objeto que nos va a ayudar a hacer efectiva la protección de alguna manera de los valores que protege y que establece el derecho penal. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Vamos a ver ahora la policiología. Obviamente, así mencionado, tendríamos que decir que policiología es la disciplina jurídico-penal que tiene por objeto de estudio la función protectora de la autoridad estatal de los bienes y valores de la sociedad. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un concepto material, porque estamos refiriéndonos a la actividad en que consiste la policía, el concepto policial como actividad. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto formal, la policía es el cuerpo o personal que tiene a su cargo la función de salvaguardar los bienes y valores protegidos por la ley, cuando estos se vean amenazados o se vean afectados, ¿verdad? Entonces, hoy día, por ejemplo, la policiología es o forma parte de inclusive una, digamos, licenciatura a nivel académico, y hay precisamente licenciaturas en seguridad pública, y dentro de ello estudian la policiología. Sí, el estudio de la policía desde el punto de vista material como función del Estado y como desde el punto de vista formal con los organismos encargados de llevar a cabo esa actividad, ya sea de manera pública o bien de manera privada, ¿ok? Pero también el derecho penal, a través de la policiología, va a tratar de que nosotros entendamos quién es y qué es la policiología, qué es la policía, cómo funciona y cómo organismo, ¿ok? Y nos va a ayudar para lograr los últimos fines del derecho penal, que es la convivencia en armonía, la justicia penal, etcétera, el bienestar. Ahora, después tenemos la política criminal. Si nosotros hablamos de política o escuchamos la palabra política, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, Samantha? ¿A qué te viene a la mente cuando eres política? Se me viene a la mente los funcionarios públicos, las personas que ejercen el poder. Exactamente. Bien, buena idea. Para ti, Michelle, cuando eres política y tú piensas, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? No recuerdo. Bueno, son personas que buscan un bienestar del Estado. Ok, bueno, bien, efectivamente. Estamos inmersos en un concepto gramatical, ¿verdad? Y cuando venimos política, pensamos en el poder ejercido por los gobernantes respecto a los gobernantes, ¿correcto? Y que en un momento dado tiene una finalidad, como decía Michelle atinadamente, debiera buscar el bienestar social, ¿ok? Ahora, eso es correcto, es verdad. La política como ciencia social, ¿verdad? Y desde el punto de vista científico, va a ser la ciencia que estudia las formas de adquirir, desarrollar y ejercer el poder como un determinado. El poder, ¿qué poder? El poder público. El máximo poder, la máxima facultad, si me permiten, demandar de imponer una voluntad con respecto a otras personas. Esas personas, en términos generales, vamos a hablar de gobernantes y gobernados. Gobernantes, los que adquieren y ejercen ese poder, esa facultad de mando, y gobernado, el que admite esa voluntad y está dispuesto a cumplir. Esto, que en un momento dado, así es ubicado, es tan sencillo, nos lleva también a una serie de situaciones reflexivas, en el sentido de que, bueno, a ver, ¿y quién le da la facultad o por qué en una sociedad debe haber alguien que mande y otro que obedezca? ¿Quién le da esa facultad a los que van a mandar y quién
hace aceptar, o qué hace aceptar a los gobernados en lo que es la obediencia. Si dicen, todo hombre que es libre y es libre, no debiera dejarse limitar, porque la libertad está limitando su libertad. No puedo aceptar que tu gobernante me imponga con tu voluntad y yo esté dispuesto a cumplir. Porque de hecho así sería, ¿no? La política es la ciencia social que tiene por objeto de estudio las formas de adquirir el poder público, de mandar, de imponer con respecto a otras personas que tienen que obedecer. Pero si nosotros nos a pensar, ¿y por qué es necesario que haya uno que mande y otro que obedezca en una sociedad? ¿Por qué él puede mandar y yo debo obedecer? Si ambos somos libres y podemos hacer por naturaleza lo que nos venga en gana, perdón por la expresión, en ejercicio muy coloquial de la libertad. Samantha, ¿tú qué opinarías? ¿Será necesario que exista ese poder como facultad para el gobernante? ¿Será necesario que el grupo gobernado obedezca? ¿Cuál sería la razón para ti? ¿Me podría usted repetir porque no se entendió muy bien? Bien, si decimos que la política es la institución que estudia la adquisición, desarrollo y ejercicio del poder entre un grupo que manda y otro que obedece, habría que preguntarnos como sociedad por qué debe existir un grupo que mande y el otro que obedezca. Esa sería la pregunta. Yo creo que abogado, Sí, adelante. yo creo que debe de haber un equilibrio, porque si todos mandaran, no habría una forma de respeto. Y si todos obedecieran, todo el mundo, bueno, si todo fuera igual, todo el mundo podría hacer lo que quisiera. Entonces, yo creo que necesitamos como seres humanos a alguien que nos dicte las leyes y las normas para poder obedecer o saber cuál es la forma de comportamiento en la sociedad. Okay. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Bueno, no es tal como obedecer, sino seguir unas reglas de comportamiento. Yo creo que esa sería la idea, que tendríamos que seguir, porque si nosotros como seres humanos hiciéramos lo que quisiéramos, cualquier cosa, hasta las que están mal vistas o las que constituyen un delito, serían vistas de buena forma por toda la sociedad. O sea, todo el mundo podría hacer lo que quisiera. Ok. Michelle, gracias, Samantha. Michelle, Sí, abogado. Pues yo digo que sí. ¿será necesario que exista un grupo que mande y otro que obedezca en una sociedad? ¿Cuál sería tu explicación? Yo digo que sí porque, como dice la compañía, no había cuando tiene que haber un equilibrio para poder ser una sociedad estable. O para lograr una estabilidad y equilibrio de la convivencia social, sin que se vea afectado a los demás, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que hablando un poquito en particular, algunos politólogos conocedores de esta ciencia nos dicen, bueno, lo que pasa es que para lograr ciertos fines u objetivos que por sí solo el hombre no podría lograr, es necesario que haya quien lo guíe, quien lo organice, pero si dejamos a voluntad el seguir esas líneas, esas guías, pues nadie querría obedecer. Entonces es necesario que se establezca como una imposición de ese poder en un momento dado, por convicción de preferencia. Y si no, por la cosa. ¿Por qué? Porque los fines que se pretendan deben ser útiles y básicos para la sociedad. Entonces, ¿por qué yo tendría que obedecer a lo que me diga el gobernante? Porque el gobernante, en su facultad de mando, primero tiene que analizar cuáles son las necesidades de la sociedad,
qué bienes puede cubrir cada individuo por individuo y cuáles requeriría para su digamos, su obtención de sus satisfactores, el esfuerzo de todos los de la sociedad. Y entonces ahí no importa si a ti te parece o no te parece, estamos tratando de buscar el bienestar de todos. Y entonces el bienestar social queda sobre o superior a la voluntad del individuo, ¿sí? O sea, si tú no quieres, no me importa, porque estamos tratando de buscar algo que va a beneficiar a ti, sino a todos los demás también. Y entonces, ante esa consecución de esos valores, de esos fines, de esos bienes, para satisfacer necesidades, que solito cada uno de nosotros no podríamos lograr, entonces es que se justifica de alguna manera esa facultad para unas personas de poder establecer directrices, de establecer aún como imposición, sino por convicción, las tareas, las actividades que se deben cumplir por todos y cada uno de nosotros, porque esos bienes no sería posible que tú los obtuvieras de forma individual. Tú tienes una necesidad, o como todos, de salud, ¿sí? Ante una enfermedad, pues un tratamiento, pero si te dejaran solo, tú podrías crear tus propios hospitales, podrías crear tus propios medicamentos, obvio no, ¿verdad? Entonces, para lograr esos objetivos, esos satisfactores, esos servicios, hay que conjuntar el esfuerzo de todos, los recursos de todos, para poder llegar a ese fin. Y se supone, se establece, se presume que las personas a las cuales la sociedad les otorga la facultad de establecer esos lineamientos, esas guías, esa organización, deben ser personas dentro de la misma sociedad con la, a ver Michelle, con la capacidad suficiente para hacerlo. Oye, hay que organizar, hay que planear, hay que estructurar. Entonces busca una persona que dentro de los grupos gobernantes tenga esa capacidad por experiencia, por preparación, por interés, ¿sí? Para que nos sepa organizar, nos sepa coordinar nuestros esfuerzos y nos haga llegar a la consecución de esos satisfactores, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, a nivel de política en general, muchos se han discutido sobre, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿El bienestar de la sociedad o el interés particular de los gobernantes? Si es importante el bienestar social, habría que escoger a las personas como gobernantes con mayor capacidad para guiar, para organizar, para coordinar, y no nada más, como en muchas ocasiones, y a través de la historia se nos ha mostrado, a los más populares, a los más simpáticos, a los más caritas, a la buena onda. A ver, sí, los artistas, los futbolistas, los deportistas pueden ser muy famosos y ser conocidos y admirados por medio mundo, ¿ok? Y porque es muy popular y es muy conocido, hay que proponerlo como gobernador, o como presidente, o como presidente municipal. A ver, y como gobernante, presidente municipal, presidente de la República, presidente, gobernador, secretario, senador, diputado, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, pues de acuerdo con la ley lo queremos para que si es presidente, gobernador, presidente municipal, administre el patrimonio de la nación, del estado, del municipio. Y administrar, todos sabemos administrar. Entonces, si yo voy a contratarte a ti como administradora, pues tengo que contratarte de acuerdo con tu capacidad, por experiencia, por preparación, que fueras mínimo licenciada en administración de empresas, y si me exigen administración pública, si te voy a contratar para ser senador, diputado, y tu función va a ser legislar, crear leyes, pues mínimo que tengas una idea de lo que es una ley, lo que es una norma, lo que es un derecho, lo que es, en fin, la ciencia jurídica, ¿o no? Porque tú vas a crear leyes, pero si no sabes ni siquiera qué es una ley, qué es una norma, qué es un código, qué es
una jurisprudencia, por muy popular que seas, por muy guapa que estés, por muy carismático que seas, pues no la vas a servir. Aunque cuando tengas la mejor voluntad de hacerlo, solo con voluntad no lo vamos a lograr. Hay que estar preparados, o debiéramos estar preparados. Elegir dentro del grupo de gobernante personas por capacidad y no por simpatías, no por popularidad, que es como muchas veces se hace, ¿no? Recuerdo y permítanme la expresión, hace mucho tiempo cuando estaban las elecciones para presidente y salió electo Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, uno de los eslogans de uno de los grupos promotores del voto a favor de él, sobre todo mujeres, decían su eslogan de publicidad: Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. Pero no, ese es tu criterio para elegir o promover el voto a favor de esa persona porque está guapo, porque te gusta. Oye, el señor tiene que ser administrador, tiene que administrar el patrimonio del señor como presidente, debe ser representante del Estado del gobierno, eso no es sus funciones del cargo. Su perfil por experiencia, por preparación, pero muy los requisitos. Independientemente de que sea guapo, de que sea bien parecido, de que sea simpático, de que sea una monada, hay que ver el capacidad, ¿no? Independientemente de que a lo mejor veo como lo peor, pero ¿qué capaz es? Debiéramos de elegir con capacidad y no como, pero bueno, ya me estoy metiendo en otro terreno, diferentes pecados dentro de la política, ¿ok? Ahora bien, hasta aquí hablamos de política en general. Política criminal. Aquí la situación se modifica un poquito, Samantha. ¿Por qué? Porque entonces la ciencia jurídica dentro de este grupo de la enciclopedia jurídico-penal nos va a decir que la política criminal se va a establecer en términos muy generales como el conjunto de decisiones y estrategias que algunos órganos del Estado deben de llevar a cabo para determinar las formas más adecuadas a fin de prevenir y sancionar las conductas delictivas. Elegir entre una decisión preventiva o una decisión represiva. Dependiendo de cuál sea su punto de vista reflejado en las estrategias de combate o prevención, será tomada como política criminal preventiva o política criminal represiva. Será preventiva cuando antes de que surja el delito se tomen medidas o se den indicaciones para evitar que se dé la conducta delictiva. Ahora, serán represivas cuando ya cometido el delito se castigue, por ejemplo, o se destinen recursos para combatir, enfrentar y castigar a los delincuentes. Y bueno, en esos dos parámetros es que en un momento dado los encargados de ejercer el poder público tienen que decidir o sigues una política criminal preventiva por medio de la educación, que es el trabajo, elevar el nivel cultural del pueblo, de los gobernados, a fin de que vean que en un momento de esa conducta no es adecuada, o crear fuentes de trabajo en serio para que tengan los recursos suficientes para satisfacer su necesidad en forma lícita por sí mismo, ¿correcto? Prevenir para que no haya robos, para que no haya asaltos, hacer de alguna manera una labor educativa con el pueblo, lo cual no es cosa fácil, lo cual no es nada fácil. Pero bueno, entonces, o bien vas a dejar, no vas a prevenir y te vas a dejar a sancionar, o sea, vas a combatir, vas a estar haciendo una política criminal represiva, combatiendo las conductas ilícitas ya que se dieron. Y bueno, en un momento dado dicen, por ahí existe algunos tratadistas que dicen, debemos
de educar y prevenir para no castigar. O sea, ¿qué necesidad tiene que inviertas en los recursos del país para establecer políticas represivas si bien pudiste haberlo prevenido y evitado? Yo no estoy diciendo que eso sea cosa fácil, muy compleja, porque inclusive depende del aspecto cultural de la población. ¿Sí? Y habemos, bueno, hay personas que piensan, por ejemplo, en una forma muy negativa, y para cambiar su forma de pensar, y es un problemita bien grande. Han oído, por ejemplo, Samantha Michelle, la frase de que el que no tranza no avanza. Oye, con esa mentalidad, cuando se logra prevenir en esas personas, ellos simplemente quieren entender lo que se tenga a causa de lo que sea, aún afectando a los demás. Entonces, cambiar esa mentalidad, prevenir a través de educación a un pueblo. Ay, qué difícil viene siendo, ¿no? ¿Qué tiempo necesitaríamos para lograr cambiar esa forma de pensar, esa forma de actuar tan negativa? ¿Habría que empezar por quién? ¿Por los adultos o por los menores? ¿Tú qué opinas? Bien, gracias, Michelle. Es que por los menores. ¿Tú, Samantha, qué opinas? Para prevenir, ¿habría que empezar por educar a los adultos o a los menores? Yo creo que deberíamos de empezar por uno mismo, porque como adulto, o bueno, en mi caso, yo soy el Sí, ejemplo por ejemplo, de mi hija, ¿no? Entonces, si empezamos con cosas tan básicas como, si los demás tiran basura, yo también la voy a tirar. O si las demás personas pasan y por ejemplo, en el hecho de decir, uno encuentra una persona y decir, o sube uno al camión y dice uno, buenos días, ¿no? Y la gente no te contesta, ¿no? Pero esos son los pequeños detalles que tiene uno que empezar con uno mismo para poder ser el ejemplo de los niños. Y cómo tú le puedes decir a un niño, oye, haz esto, pero si tú no lo estás haciendo. Y yo creo que todo es con el ejemplo, ¿no? Muchas veces pedimos muchas cosas, pero uno como persona no lo hace. efectivamente, partiendo de una idea que precisamente en base a lo que dices me surge el de nadie puede dar lo que no tiene. O sea, ¿cómo puedes pretender darle a tu hijo una línea de conducta adecuada si tú no tienes esa línea, si tú no la sigues? Porque tampoco te la dieron. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿A quién debemos educar? ¿Al que va a educar o al que vamos a educar? Ahí hay una pregunta muy interesante, creo yo, ¿no les parece? Porque, ok, la función de educación es de los más adultos, pero esos adultos están preparados para educar adecuadamente a las futuras generaciones si ellos no tienen esa educación. Cada quien educamos a nuestros hijos, Samantha, como padre te lo digo, también, de acuerdo con lo que consideramos que es lo más adecuado, lo más correcto. Pero ¿quién tiene la verdad sobre la educación? Siempre si yo tengo la varita mágica con la cual puedo educar correctamente a mi hijo. Y como tú decías, de nada sirve que tú le exijas a tu hijo una conducta si tú no la llevas a cabo. ¿Sí? Y además, dicen, ¿por qué? Dicen, porque las palabras convencen, pero el ejemplo hará. ¿Ok? ¿Romanta? ¿Ok? Michelle. Entonces te digo, el presente de la política preventiva como tal, dentro de la política criminal, pues no es tarea fácil. Es más, ¿qué tiempo se necesitaría? ¿Un sexenio? ¿Un trienio? Yo creo que no. En 3 años, en 6 años, podríamos cambiar la forma de pensar del pueblo. Y el gobernante, sin que sea justificación, esa explicación,
el gobernante no tiene más que ese tiempo para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones, de tratar de sentar las bases de una política preventiva con base en una estrategia educativa. Pero ¿cuántos están dispuestos a ser cambiados en su forma de pensar? Hay poblaciones enteras que tienen la mentalidad de la delincuencia como una forma de vida. Y para ellos y para sus familias, el padre o la madre delincuente o ambos no cometen delitos, están trabajando. ¿En qué consiste? En ir a robar, en ir a sacar el camión, en robar en carretera los camiones con carga. Entonces la pregunta, está trabajando, ¿dónde la carretera? ¿Qué es pavimentador? No, le tienen los camiones y les quitan la mercancía. Para esas personas, para esos jóvenes, para esos niños, pues el delito no es una actividad delictiva, no es algo malo, es un modo de vida. Cambia esa conducta a todo un pueblo. ¿Cómo ve? Aunque por eso, a veces los gobernantes dicen, bueno, por un lado, educar a un pueblo es una verdadera hazaña, porque se requiere muchísimo tiempo y no tengo tanto. Dos, ¿están dispuestos los gobernantes a dejarse educar? Lo que es más importante, yo que quiero educar al pueblo, ¿estoy capacitado para hacerlo como gobernante? ¿Okay? Y además, en un momento dado, por otro lado, tengo un grupo de la población que está exigiendo seguridad. O sea, a mí no me importa si lo haces en un año, no sé. Yo quiero que me protejas, que castigues al delincuente. Y en otras cosas, eso no me interesa. No me interesa que castigues. Porque para el pueblo en general, normalmente, hacer justicia es castigar, nada más. Y siempre que se presenta un problema, sería adecuado castigar. ¿Tú qué opinas, amigo? ¿Tú qué opinas, Michelle? Daniela, perdón, Fernández, bienvenida. No te había visto. Sea Daniela. Interesante. Samantha. Sí, abogado. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Sería conveniente solo castigar o solo prevenir o las dos? Yo creo que primero, para ejercer un castigo, primero debería de haber una cultura de prevención y de educación. Okay. Y ya como consecuencia, cuando tú no sigues las reglas, o ya si tú ya sabes que esto está mal y no lo hiciste, yo creo que sí, ahora sí debería de venir un castigo. Pero antes de un castigo sí siempre debe de haber una prevención, una educación como tal. Porque como por ejemplo le puede usted decir a un niño, ¿no? No le pegues al perro, pero si tú no le has enseñado que eso está mal. Es un ejemplo pequeño. Ahora, fíjate, oye, precisamente está tan de moda lo del ataque, de la defensa del ataque a los animales, los perritos. Bueno, pero te voy a plantear la situación. En todos los casos, la política criminal como estrategia debe ser castigar. O primero habría que investigar y comprobar y ver si la persona que cometió la conducta era consciente, responsable, capaz de entender que eso estaba mal. Saber si era... Pues, abogado. Sí, perdón, te escucho. Ajá, sí, abogado. Pues yo creo que sí, como en todos los casos, primero se tendría que hacer una investigación y ver ver realmente si es culpable de lo que se le acusa, porque
obviamente no todos son culpables y no todos son inocentes, pero bien dicen que por unos pagan todos. Entonces yo creo que sí debería de haber una investigación primero de asegurarnos de que realmente la persona sea culpable para ejercer el castigo. Ok, bien. Entonces, también al administrar justicia en este caso, justicia penal, habría que tomar en consideración todos esos aspectos, ¿sí? Como juez, como Ministerio Público para investigar, para ejercer una acción penal, para establecer un castigo, o bien establecer una sentencia absolutoria, porque si tú le preguntas al pueblo en general, ¿qué es justicia penal? La respuesta más común, ¿verdad? Es castigar a todos los delincuentes. O sea, para ellos, si no hay castigo, no hay justicia. No ven como justicia la posibilidad de una sentencia absolutoria. Sí. Si el juez castiga, se hizo justicia. Si el juez absuelve, qué bárbaro, qué corrupto. Un bebé que lo deja libre. Es que yo lo habíamos denunciado. Sí, lo denunciaste, pero en el momento de la persecución del juicio no comprobaste la participación o la existencia del acto delictivo. Entonces, tan justo era castigar como justo es absolver si no lo comprueban. ¿O no crees? Pensando como abogado, no como pueblo en general. ¿Ok? Esa es la diferencia, o una de las diferencias entre nosotros, los estudiosos del derecho, y una persona que no conoce el derecho. Aunque sea preparado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, son preparados, pero son ignorantes del derecho, como ciencia. Entonces, y forman parte del pueblo. Entonces, sí, habría que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Pero, en fin, yo estoy siendo tanto cuanto más reflexivo. Pero, en fin, todo esto, a través de la política criminal preventiva o represiva, se va a reflejar en la creación de normas de leyes que nos van a decir qué es lo que debe hacerse para prevenir o para castigar. ¿Está claro? Sí. Bien. Por último, el cuarto grupo de las ciencias básicas penales. Vamos a ver si ustedes ponen un poquito de atención a la pantalla, a la diapositiva de la pantalla, van a encontrar que hay muchas ciencias ahí, obviamente, pero, a ver, les pregunto, chequen en esta lista, hay ciencias jurídicas, estrictamente hablando, en un concepto en sentido estricto, todas esas ciencias o disciplinas son jurídicas. ¿Serán pertenecientes al ámbito del derecho? ¿Tú qué opinas, Daniela? Bien. Daniela. Carmelita Luna, ¿usted qué opina? Uy, ya se fueron. Ya me dejaron solo. Bueno, yo opino A ver, ¿qué opinas? que son una ciencia que ayuda al derecho para poder Para complementar. Por ahí va la situación. ¿Qué hora tienes, perdón? Porque mi dolor, bueno, Gracias. nadie está en el cielo. Bien, entonces, Samantha. Abogado, yo creo que serían bueno, podrían ser, son ciencias auxiliares del derecho, para el derecho penal, que van a ayudar a determinar las causas y las causas de la conducta del delincuente. Y gracias a esas ciencias como son la medicina y la psiquiatría, podremos determinar qué factores endógenos
hacen que la persona delinca, sí, sea un delincuente. O exógenos también. Sí, exógenos. Poniéndolo en cuanto a la aplicación de sus conocimientos, no para el delincuente nada más, sino para la víctima, ¿no? La medicina forense, la psiquiatría forense, la criminología, la genética criminal, la psicología, son ciencias, tienes razón, van a ser ciencias auxiliares, pero distintas a las ciencias del derecho propiamente normativo, ¿sí? Entonces, sí, son disciplinas que con sus conocimientos en un área diferente al derecho van a complementar, como decía aquí la compañera Michelle, van a ayudar, dirías tú, a que en un momento dado se investigue científicamente cuáles son los factores o causas del delito, posiblemente, ya sean en el individuo, dentro del individuo delincuente, entonces serían endógenas, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a su mente y su cuerpo, o bien en cuanto al cuerpo y mente de la víctima, también puede ser una motivación para o factor que influya en la comisión del delito, no para explicar, no para justificar. Aquí sí quiero ser muy enfático porque muchas veces dicen, bueno, es que le robaron a esta persona por ser ostentosa, se lo merece. No, espérate, no. El hecho de que sea ostentosa no justifica, legaliza, legitima la conducta del delincuente. ¿La explica? Sí, pero no la justifica. En otros casos, en el grupo de delitos, por ejemplo, sexuales, el exhibicionismo es una conducta que podemos ver en algunos casos, en algunas personas que les cometieron una conducta ilícita sexual, ¿sí? Pero eso no justifica, explica, pero no justifica. Entonces, efectivamente pueden aplicarse sus conocimientos médicos, psiquiátricos, para explicar, no para justificar, ¿no? Encontrando las causas, sí, pero explicativas. ¿Les queda claro? Sí. Sí, ¿está claro? ¿Samantha está claro, Daniela? Sí, abogado. Bien, ahora, cada una de estas ciencias, como pueden ver, pertenecen a una área distinta del derecho. No son jurídicas propiamente. Sus conocimientos van a ser científicos auxiliares del derecho para procurar o administrar justicia penal. ¿Ok? Inclusive, podemos mover la barra de la para ver por favor, gracias. Eso, me parece bien. Bueno, ahí tenemos, hacemos distintas ciencias, no precisamente jurídicas, pero sería para que con sus conocimientos auxilien a los órganos de procuración de y administración de justicia penal. Obviamente, tratando de encontrar la forma más adecuada científicamente para impartir y procurar justicia, ¿correcto? Y a veces facultables no nada más al delincuente, sino a la víctima, ¿verdad? Por eso el examen es prueba pericial, por ejemplo, se hacen a veces estudios criminológicos, o sea, a través de estas ciencias diferentes al derecho, vamos a tratar de conocer, entender, interpretar la conducta del delincuente normalmente, pero también de la víctima. Por ejemplo, la psicología criminal aplicada a la víctima nos puede dar precisamente la explicación por qué se puso en riesgo deliberadamente para que le cometieran un delito. Tal vez, y solo digo tal vez, porque la víctima realizó una conducta que ella consideró necesaria para ser victimizada y con ello liberarse de un sentimiento de culpabilidad por una causa perteneciente a su pasado. Por una conducta que ella considera fue negativa, nunca fue castigada y carga con ese sentimiento de culpabilidad no resuelto. Y entonces la forma que encuentra de lograr el equilibrio mental de ella es,
ponerse en condiciones de ser victimizada por X persona y de esa manera decir, bueno, hice mal en el pasado, nunca me castigaron, pero ya, con lo que me hicieron, como que fui redimida, ya lo pagué, en otras palabras. Si hice algo malo, con eso lo pagué. Y ya, quedo tranquilo. A veces esa situación no la va a resolver precisamente el derecho normativo, sino el derecho científico, apelando al conocimiento de ciencias no clínicas, como sería, decía yo, la psicología, ¿verdad? O en un momento dado la psiquiatría como una ciencia que nos va a ayudar a establecer el estado mental, funcional, neuronal de una persona víctima o victimario, y en un momento dado tomar, segundo por otra ciencia, la política criminal adecuada, preventiva, si el pedir pasa por un problema psiquiátrico severo de locura, idiotez o invisibilidad. Y obviamente curarlo ya no es posible porque ya está muy avanzado, pero sí podemos en un momento dado, a través de la psiquiatría, de diagnosticarlo primero y luego como tratamiento, tal vez una medida de seguridad como sería su internamiento en un psiquiátrico. No lo vamos a castigar, pero sí a través de la psiquiatría podemos determinar la aplicación de una medida de seguridad como sería su internación en un sanatorio psiquiátrico. Sí. Entonces, veamos que en términos generales, después de tratar de dar un panorama muy básico de las ciencias jurídicas, del derecho penal científico, pues es todo un complejo de conocimiento. Y el que diga ser penalista en toda la extensión del término, tendría que ser, si no dominador, sí conocedor de toda esta panorámica científica. Y no decir, soy penalista porque soy derecho penal, en el código, con los códigos, en las leyes especiales. O soy un gran procesalista penalista porque me sé de llevarlo a cabo, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ah, soy penalista. No, espérate, si realmente quieres ser un auténtico penalista, tendrías que darte pido una disculpa por la expresión que voy a hacer, un bañito de todo esto. Y entonces sí me dirías, me siento y soy un penalista, porque no nada más me sé aplicar el derecho penal, o establecido en el Código Penal, o en las leyes especiales penales, o en los códigos de procedimientos, el Código de Procedimientos en nuestro caso nacional. Y ya, no, sino porque tengo una noción, tengo un conocimiento, aunque sea básico, de todo lo que es la enciclopedia de las ciencias penales. Para ello, obviamente, una licenciatura no sería suficiente. En derecho, claro. Habría que apelar, dentro del derecho, a grados superiores, a posgrado, maestría, doctorado. Y si ustedes me apuran un poquito, ¿por qué no? Dicen, no me alcanzaría la vida, maestro. Posiblemente, si no, ¿verdad? Hoy hay muchas facilidades, se puede accesar a varios cursos, varios estudios, ¿no? A nivel virtual, por ejemplo, en línea. Y entonces, preocuparte por estudiar no nada más el derecho como sistema normativo, sino el derecho como ciencia, en este caso, la ciencia del derecho penal. Y por qué no estudiar un poco o hacer estudios sobre química forense, sobre endocrinología criminal, por citar algunas áreas, ¿no? O sea, no nada más decir soy abogado penalista porque ya estudié la licenciatura en Derecho, porque ya tengo el doctorado en Derecho Penal, que no es propiamente doctorado en Derecho Penal, es doctorado en Derecho. Pero, sino porque aparte estudié una licenciatura en Química, tengo una maestría en Política Criminal, tengo una maestría, o sea, ir más allá, por eso decía, la vida no nos alcanzaría si queremos cubrir todas las áreas del derecho penal como ciencia, porque es, como acaban de ver, amplísimo. Hoy día, con el avance tecnológico, pues hasta de cuestión tecnológica tenemos que saber, están los delitos cibernéticos. ¿Y quién puede entender como abogado el delito cibernético si, como yo comprenderé, no tenemos ni las bases de la computación?
¿Cómo pretendo o pretendería yo manejar adecuadamente como abogado el delito cibernético en su investigación y administración de justicia si no tengo bases de computación? Me va a decir, bueno, pero puede usted hacer un equipo con un perito en cibernético. Por supuesto, pero por lo menos bases debería yo tener, no nada más en derecho, sino en el mundo del ciber, para poder interpretar y aplicar las leyes de los delitos, en ese caso, cibernéticos. ¿No crees, Samantha? ¿No crees, Daniela? ¿O usted qué opina? Y no vieron las 10 y las 11, las 12, las 1. Y nunca contestaron. Bueno, Michelle, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ninguna? Ok. Bien, ahora, fíjense todo lo que sería el conocimiento, nada más de una rama del derecho que constituye el acervo de nuestra profesión. Solo hablamos de penal. ¿Sí? Por eso cuando un criminólogo me dice, no, es que yo sé tanto derecho penal como un abogado. Ay, amigo, por favor, no digas eso. Si nosotros que estudiamos derecho en toda su extensión, no podemos decir que seamos conocedores de todo. Imagínate que llevaste ahí un cursito de penal en una penal. Cuando la ciencia jurídico-penal es tan amplia, tú estás tocando 2, 3 granitos del arsenal de arena que hay por ahí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, Samantha, sobre esta explicación? No, abogado, todo está muy claro. Ok. Ahora bien, tocando un poquito el aspecto del derecho penal procesal, decíamos anteriormente, teníamos un sistema represivo, precisamente en cuanto a que era un sistema garantista, o más bien protector de los derechos de la víctima y el victimario. Hoy, después del 2008, cuando se hizo la reforma constitucional en el área penal, ¿sí? Y posteriormente se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma vino a dar un giro a, precisamente, a la forma de procurar y impartir justicia penal. Inclusive se manejaron diferentes estructuras, hoy se maneja diferentes infraestructuras. Hoy no son juzgados penales, sino casos de justicia penal. Hoy ya no hay averiguaciones previas, o sea, hay carpetas de investigación, por ejemplo, y son cosas mínimas, niñas, dentro de las grandes reformas que se han llevado a cabo en materia de corporación e impartición de justicia penal. Antes, regresar al anterior, antes, en esa imagen, por ejemplo, antes de la reforma, todas las audiencias eran con el presunto responsable de las rejas, por ejemplo, en el área de seguridad del pasillo que conducía de los separos a la sala, al lugar de las audiencias en los juzgados penales. Hoy ya se puede hacer la misma labor de impartición de justicia en los juzgados a través de las audiencias, pero en libertad, sin rejas posibles. En las casas de justicia no está dejado, por decirlo coloquialmente, el mismo a la vista de todos. ¿Okay? También en un momento dado se han manejado muchas situaciones que antes eran impensables, ¿sí? Antes decían, bueno, pues, con saber redactar un denuncio, ya la brinqué, el perito, con el hecho de saber emitir un dictamen y presentarlo ya la hizo. No, es la cosa, con el sistema acusatorio y oral, pues nos exige otro tipo de preparación y perfil para manejar el derecho penal en su aplicación en casos concretos, y eso no lo da el derecho penal. Y en una parte normativa, pero en una parte científica, habría, como ustedes ya han cursado, que accesar a los conocimientos que si no son jurídicos y son
herramientas, van a dar las herramientas básicas para desarrollar habilidades y estrategias de ejercicio profesional, como es la oratoria, como es la divulgación, como es la retórica, ¿ok? La lingüística, el manejo de la computación, porque con eso de la profesión, bueno, sobre todo administración de justicia virtual, que ya es una realidad, pues imagínate un abogado que como tú egresas con el conocimiento subjetivo y afectivo del derecho, pero no sabes un poquito de computación, ¿cómo le haces para manejar la computadora y entrar a una audiencia, una audiencia virtual? Estaríamos tanto entonces, esa reforma ha hecho que el perfil del profesional dentro del área del derecho penal pues sea más exigente, inclusive hasta a nivel de requerimientos para el ejercicio de la profesión en el área penal. Uno nuevo tienes que ser abogado, con tu mínimo licenciatura en derecho, y luego acreditar tu capacitación en juicios con el sistema imposibilidad. Pero si lo que pretendes es ser abogado de víctima o de presunto responsable menor de edad, tienes que acreditar que eres precisamente especializado en la justicia aplicable a los menores, ¿sí? Que conoces lo que es precisamente la ley federal del sistema de justicia para niños, niñas y adolescentes. Y si no, no te permiten ejercer la función. Es que yo tengo maestría en ciencia en derecho penal. Lo felicito. No, yo tengo hasta doctorado. Qué bien, felicidades. El documento que lo acredita como capacitado en el conocimiento y manejo del sistema de justicia para niños, niñas y adolescentes. No le estoy diciendo que soy doctor, sí, pero si no me muestra usted que tiene esa capacitación, le voy a pedir que se retire porque no puedo aceptar. Entonces, fíjense como en un momento dado, y no lo digo porque, como el seminario ya me asustó, no se trata de asustarme, se trata de ser consciente de cuánto más necesitas prepararte para poder llevar a cabo un verdadero ejercicio de la profesión en el área temático que nosotros hoy, ¿verdad? De manera eficaz y adecuada. Por ahí, hace tiempo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución diferente y existía la carrera de licenciatura en ciencias penales. Así, licenciatura en ciencias penales. Y cuando yo le preguntaba a mis alumnos que ya eran de grados superiores, ¿y cuál es su campo de trabajo? ¿Cuál es su mercado de trabajo? Asesores. Asesores de qué? De derecho penal. Bien. Porque era ciencias periciales y jurídicas. En ciencias penales, en penal, ¿a quién vas a asesorar? Pues a los abogados. Tú vas a asesorar a un abogado. Es como decir, una enfermera va a asesorar a un médico en cirugía. ¿Qué pasa? Sí, yo digo que tengas conocimientos de derecho penal, pero súper elemental. Lo mínimo de lo mínimo. Pero eso no te permite tener la capacidad para estudiar en menos o menos. Ahora, si quieres ser asesor de perito porque es ciencias periciales, pues hay criminólogos, hay criminalistas, hay químicos. ¿Sí? Total, que ellos salieron con la idea de que iban a ser profesionales asesores. Pues ojalá que tengan eso. Me puede decirlo, pero a la vuelta de los años, los volví a encontrar estudiando Derecho, porque buscaron, ya titulados, buscaron trabajo como licenciados en ciencias jurídico-policiales penales y no también trabajo. Cuando mucho me decían, bueno, me dan la posibilidad de trabajar como auxiliar del perito o el auxiliar
de la recuperación, pero como profesor. Pues sí, porque de base, para ejercer el derecho tienes que usar la verdad. Con tiempo de tiempo. Y entonces, bueno, esto. Habría que ser un poco más interesante capacitarnos cada día. Sí. Y ver que la ciencia no se encierra en un código, no se encierra en una ley penal en esos casos, en un tratado internacional penal. Es más que eso. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, la siguiente nos dice precisamente que entonces el derecho penal dentro de las demás ramas del derecho, como pertenece a las ciencias del derecho, con la clasificación que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque nos dice cómo debe ser la conducta ilícita para que exista delito. Y las sanciones o repercusiones que puede tener al comprobarse la comisión de un delito. Y luego, desde el punto de vista normativo, como norma, como sistema jurídico normativo, pertenece a la rama, es una rama del derecho, porque regula las relaciones entre los órganos encargados de procurar la justicia del Estado con relación a los particulares en su calidad de víctima o victimario de un hecho concreto. Continuamos, por favor. Gracias. Ahora, todo esto nos lleva a establecer con la siguiente imagen una reflexión que pongo a su consideración. ¿Qué dice el pie de esta imagen? ¿Quiere leer, Samantha, por favor? Por el derecho a un trato humano. Ok. Mira, tal vez suene demasiado idealista lo que les voy a decir, pero el hecho de que de que una persona en general se compruebe inclusive que cometió un delito, por ese hecho ya debemos despojarlo de su calidad humana. Debemos tratarlo como animal. ¿Y qué digo como animal? ¿Por un animal? ¿Ustedes qué opinan? O sea, sí, es el delincuente más delincuente de todos los delincuentes, ¿no? Es la expresión. Por eso, ya no es humano, ya debemos tratarlo peor que un animal. No. Bueno, entonces, aun y cuando fuera ese el caso de personas que son, como dicen en otras palabras, un delincuente recalcitrante, o sea, que toda la vida y siempre va a ser delincuente, pues no por eso lo podemos despojar de su calidad humana. Entonces, su trato, pues no podemos privarlo de lo elemental como ser humano que requiere para existir. Y pues es un ser negativo, sí, pero es un ser humano independiente. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué la imagen nos hace referencia a eso? Bueno, perdón, ¿por qué ese pie de imagen nos hace reflexionar sobre eso? Porque nos ponemos en una imagen donde hay una persona encadenada. Si hoy a los animalitos mascotas se les critica que los tengan encadenados, por cierto, esa mejor esa imagen, de hecho, sea de paso, a nivel de presunción, la creyente, para ilustrar esa frase que me pareció muy interesante, por el derecho a un trato humano, sea víctima o sea víctima, en un pobre. Bien, para estudiar el derecho penal es necesario aclarar que esta rama del derecho público va a estar compuesta e integrada por tres partes en un momento dado, que es la parte general que se estudia precisamente en este curso de Derecho Penal 1, ¿verdad? Donde vamos a tener las teorías que explican toda la normativa, no toda la mayor parte de la normatividad y de las instituciones y figuras jurídico-penales, para después pasar a los delitos en particular, o sea, estudiar los tipos penales y las consecuencias jurídico-penales como sanciones y medidas de seguridad aplicables a los delitos que se ubican en los códigos y leyes penales, como es el Código Penal Federal, el Código Penal estatal, ¿verdad? Y como en un momento dado, posteriormente a ello, aterrizar en lo que es la parte especial,
que va a ser, como ya ustedes me dieron decir en el curso pasado, los tipos penales y las medidas de seguridad y sanciones que se encuentran establecidas en leyes diferentes a los códigos penales, ¿sí? Como serían, por ejemplo, digamos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de la Salud, que todos los que vimos en ahí sería la parte, digamos, más específica del derecho penal. O sea, con un método deductivo iríamos de lo general a lo particular. ¿Ok? Entonces, esas son las partes del derecho penal, o en que se divide el derecho penal para su estudio como parte de una preparación pedagógica. ¿Correcto? Ahora bien, pasemos a, con base en eso, a hacer referencia a lo siguiente. ¿Qué debemos ver en la parte general? Bueno, hasta aquí ustedes, no me dejarán mentir, hemos visto lo que se llama introducción o parte introductoria de la parte general del derecho penal. Si ustedes revisan el contenido, Samantha, Carmelita, me van a ver que precisamente hemos visto los puntos o temas de esta primera unidad, que es generalidad del derecho penal en cuanto a su concepto y ubicación. Luego acabamos de ver cómo se integra el derecho penal como ciencia, ¿ok? Con todas sus ramas y áreas determinadas. Vamos a ver enseguida la evolución de las ideas penales. Hemos visto la historia, tenemos que ver todo el derecho penal en las principales escuelas penales. Ahora, esto es la parte general. Después vendría lo que es dentro de nuestra materia, la teoría de la ley penal. La ley penal, como sistema normativo, surge de algún lugar, de algún fenómeno, de algún documento. ¿Cuáles son? Entonces ahí tenemos que hablar de fuentes formales, fuentes materiales, fuentes históricas o cognitivas, y en un momento dado también un poco de fuentes subjetivas. Pasamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Gracias. Obviamente, ¿para qué? Con todo ese conocimiento estar en posibilidad de llegar en su de ejercicio profesional a lo que es o lo que refleja esta imagen. ¿Qué función del Estado te refleja esta imagen, Samantha? ¿Qué idea te da? ¿Qué función sería? La función del juzgador al momento de dictar una sentencia, ya sea a favor o en contra del delincuente, por decirlo así. Del ejecuto, porque todavía no lo sentencia. ¿Ok? Ahora, para ti, Michelle, ¿qué idea te da esa imagen? ¿De procuración o administración de justicia? De administración de justicia. Efectivamente, porque como Samantha lo decía claramente, va a ubicarse dentro de lo que es la función jurisdiccional penal. ¿Ok? Cuando un juez juzga, ok. Un segundo, bueno, pues hasta aquí le vamos a clase de hoy y nos retiraron y nos vemos la próxima semana. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por su atención. Hasta la próxima.